VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Muy buenos días. La Universidad del Valle de México, a través de la Dirección Nacional de Ciencias Sociales, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del Modelo de Naciones Unidas VM-MUN 2024. Este modelo de Naciones Unidas forma parte de los trabajos para contribuir con la formación integral de nuestros estudiantes y así hacer realidad nuestra misión institucional, la cual dice: ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agregan valor a la sociedad. A continuación, me permito presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan en este evento. Diplomático diputado federal Miguel Ángel Toscano, jefe de la oficina de la senadora de Laura Ballesteros. Bienvenido. Doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Ciencias Sociales. Bienvenida. Maestra Gabriela Reza Borja, rectora de Campus Coyoacán, Tlalpan. Bienvenida. Por supuesto, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, Guillermo Olvera González. Bienvenido. Doctora Dora Isabel González Ayala. Bienvenida. Y por supuesto, Rodrigo González Valdés, secretario general de VM-MUN 2024. Bienvenido. Sean bienvenidos todas y todos. Como primer punto de nuestra agenda del día de hoy, el secretario general de VM-MUN 2024, Rodrigo González Valdés, hará el pase de lista de las delegaciones del modelo. Bienvenido, secretario. Delegadas, delegados, muy buenos días. Al escuchar el nombre de su delegación, favor de ponerse de pie y manifestar su presencia presente y votando, o presente y solo presente, según sea el estatus de su delegación. Bosnia y Herzegovina. Muchas gracias. Canadá. Muchas gracias. Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano se encuentra ausente. Confederación Helvética. Muchas gracias. Estado de Emiratos Árabes Unidos. Estado de Emiratos Árabes Unidos. Estado de Emiratos Árabes Unidos se encuentra ausente. Estado de Japón. Muchas gracias. Estado de Qatar. Estado de Qatar. El Estado de Qatar se encuentra ausente. Si alguien puede prender su micrófono cuando vayan a pasar lista, para que estamos transmitiendo en vivo desde el Congreso, desde el canal del Congreso, desde que se van a poder ver después. Entonces nada más si nos ayudan apretando el botoncito para que se pueda escuchar en el canal del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Estados Unidos de América.
Muchas gracias. Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Federación Rusia. Muchas gracias. Gran Ducado de Luxemburgo. Gran Ducado de Luxemburgo. Muchas gracias. Mancomunidad de Australia. Mancomunidad de Australia. La Mancomunidad de Australia está ausente. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se encuentra ausente. Palestina. Muchas gracias. Principado de Liechtenstein. Muchas gracias. Principado de Mónaco. Principado de Mónaco. El Principado de Mónaco se encuentra ausente. Reino de Arabia Saudita. Reino de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita se encuentra ausente. Reino de Bélgica. Reino de Bélgica. El Reino de Bélgica se encuentra ausente. Reino de Dinamarca. Muchas gracias. Reino de España. Muchas gracias. Reino de los Países Bajos. Muchas gracias. Reino de Noruega. Muchas gracias. Reino de Suecia. Muchas gracias. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Muchas gracias. República de Polonia. Muchas gracias. República Árabe de Egipto. República Árabe de Egipto. La República Árabe de Egipto se encuentra ausente. República Argentina. Muchas gracias. República de Armenia. República de Armenia. La República de Armenia se encuentra ausente. República de Austria. República de Austria. La República de Austria se encuentra ausente. República de Chile. República de Chile. La República de Chile se encuentra ausente. República de Colombia. Muchas gracias. República de Corea. Muchas gracias. República de Finlandia. Muchas gracias. República de Haití. Muchas gracias. República de Irlanda. República de Irlanda. La República de Irlanda se encuentra ausente. República de Islandia. República de Islandia. La República de Islandia se encuentra ausente. República de la India. República de la India. La República de la India se encuentra ausente. República de Letonia. República de Letonia. La República de Letonia se encuentra ausente. República de Singapur. República de Singapur. La República de Singapur se encuentra ausente. República de Turquía. Muchas gracias. República del Perú. República del Perú. La República del Perú se encuentra ausente. República Federal de Alemania. Muchas gracias. República Federal de Somalia. República Federal de Somalia. La República Federal de Somalia se encuentra ausente. República Federativa de Brasil. República Federativa de Brasil. La República Federativa de Brasil se encuentra ausente. República Francesa.
República Helénica. República Helénica. La República Helénica se encuentra ausente. República Islámica de Pakistán. Muchas gracias. República Italiana. Muchas gracias. República Popular China. Muchas gracias. República Portuguesa. República Portuguesa. La República Portuguesa se encuentra ausente. Rumania. Muchas gracias. Sultanato Islámico de Brunei. Sultanato Islámico de Brunei. El Sultanato Islámico de Brunei se encuentra ausente. Muchas gracias, delegadas y delegados. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, le cedemos el micrófono a la maestra Gabriela Reza Borja, rectora de Campus Coyoacán Tlalpan, quien nos dirigirá el mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida al Senado de la República en este día tan especial donde nos reunimos para celebrar, esa es la palabra, celebrar el evento denominado VM-UN. Para comenzar, quiero extender un cálido saludo a los distinguidos miembros del Senado de la República que nos honran con su presencia en esta ocasión. Su liderazgo y experiencia son un ejemplo para todos nosotros y su participación en este evento demuestra su compromiso con el fortalecimiento de la educación y la diplomacia en nuestro país. Asimismo, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a las connotadas autoridades de Laureate México y de la Universidad del Valle de México que nos acompañan el día de hoy. Su apoyo y compromiso con la educación superior y el desarrollo de habilidades para la vida escolar de nuestros estudiantes resulta fundamental, para que así nuestros linces universitarios tengan éxito y tornen robusta su formación a través del fortalecimiento de su perfil de egreso. Como rectora de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán Tlalpan, es para mí un honor dirigirme hacia todos ustedes en este evento tan significativo. Deseo comenzar expresando mi profunda gratitud a todas las y los estudiantes, profesores y organizadores que han hecho posible esta jornada. Vuestra dedicación y compromiso con la educación y la diplomacia son verdaderamente inspiradores. Enhorabuena. Tengamos presente que el modelo de las Naciones Unidas es más que una simulación. Es una oportunidad invaluable para que las mentes jóvenes e inquisitivas se sumerjan en los asuntos globales y practiquen la diplomacia y la resolución de conflictos de una manera constructiva y colaborativa. Esas son palabras clave. Hoy, en este recinto que representa la voz del pueblo mexicano, se reúnen mentes brillantes y visionarias de la Universidad del Valle de México con la misión de abordar algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestro cambiante y retador mundo y hábitat. Se trata de 109 equipos de 15 campus de la Universidad del Valle de México, quienes desde diferentes latitudes participarán, ya sea de forma presencial o estarán conectados a través de la virtualidad. Esta es ya la 7ª edición en la que el Senado de la República y la Universidad del Valle de México celebramos en unísono un evento en donde se da pauta al planteamiento de diversas problemáticas relevantes que aquejan a la humanidad y que serán abordadas por nuestros estudiantes, representando diferentes posturas internacionales y abriendo negociaciones y diálogo para su resolución conjunta. Queridos y queridas estudiantes, les animo a aprovechar al máximo esta experiencia única. Utilicen este espacio como una plataforma para expresar sus ideas, defender sus posiciones y, sobre todo, para escuchar y aprender de sus compañeros. Recuerden que el diálogo respetuoso y la comprensión mutua son las piedras angulares de la diplomacia efectiva. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la importancia de la cooperación internacional y el entendimiento intercultural resultan medulares. Ustedes, como futuros líderes y diplomáticos, tienen la responsabilidad de forjar un futuro más justo, pacífico y sostenible para todos nosotros.
La Universidad del Valle de México les desea mucho éxito en sus deliberaciones y debates, que este evento sea sin duda una fuente de inspiración y de aprendizaje para todos nosotros. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida en esta 7ª edición de VMUN en el Senado de la República y traigo a colación un par de frases pronunciadas por personajes de la historia que han dejado huella. Albert Einstein decía que la paz no se logra a través de la fuerza, sino a través del entendimiento. Y Angela Merkel atinadamente pronunció que la cooperación entre las naciones es esencial para la paz y la estabilidad mundial, y que solo mediante el diálogo y la diplomacia podemos superar las diferencias y construir un futuro mejor para todos. Que comiencen las negociaciones. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la maestra Gabriela Reza Borja, rectora de Campus Coyoacán, Tlalpan. Y bien, para continuar con nuestro evento, solicitamos al diplomático diputado federal Miguel Ángel Toscano nos brinde un mensaje. Adelante. Muchas gracias, Gabriela, y a todos ustedes, jóvenes. Bueno, primero, fui diputado federal, soy exdiputado federal. Tuve el altísimo honor de llegar a básicamente a los 29 años. Estaba acabando la carrera, seguramente ustedes están algunos en esa situación. Yo antes de la carrera quería hacer política por una sencilla razón, quería cambiar las cosas, quería cambiar las reglas del juego en este país. Y para mí la única manera era hacerlo por medio de la política. Entonces, desde muy chavo me metí a un partido político. Fui diputado local en el año 2000 primero, a los 26 años, aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por mayoría. Después me fui como candidato a diputado federal por mayoría también y gané esas 2 elecciones. Fui candidato a jefe delegacional por Álvaro Obregón, perdí esa elección. Y el gobierno de Felipe Calderón me invitó a ser primero subsecretario de Economía, después titular de COFEPRIS. ¿Se acordarán quién es COFEPRIS? COFEPRIS es esta institución que hoy regula todo lo que comemos, bebemos, olemos y nos untamos todos los mexicanos, pero básicamente regula todos los medicamentos de este país. Y acabando ese periodo, me fui de diplomático a Ginebra, Suiza. Ahí tuve el altísimo honor de ser ministro de la Misión de México ante organismos internacionales. Y bueno, la verdad es que Naciones Unidas es un sistema muy complejo y de eso quiero hablarles un poco hoy, porque la realidad es que la experiencia que yo tuve probablemente en Ginebra, Suiza, en esos casi 3 años que estuve, ha sido una de las experiencias más afortunadas de mi vida. Me tocó la época de Margaret Chan. Como saben, el complejo de Naciones Unidas tiene su sede más importante, ¿en dónde? ¿En qué país o en qué lugar? Nueva York, exactamente. ¿Y la segunda sede más importante dónde es? La Haya, ¿no? Ginebra, Suiza. Entonces, se junta cada año el área de derechos humanos en Nueva York. Al año siguiente se juntan en Ginebra, Suiza. Ambas sedes son espectaculares, ¿no? Si algún día tienen la oportunidad de conocerlas, vale muchísimo la pena. Pero además, en cada una de las 2 más importantes, que no son las únicas, en Ginebra en particular se hizo especialista en temas de salud. Y ahí está WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, ahí está ONU-SIDA, ahí están muchísimas fundaciones alrededor de la salud y hay muchísimas otras organizaciones. Ahí está la Organización Internacional del Trabajo, allá está la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, la WIPO. En fin, ahí se conjuntan decenas y decenas de recintos que son el más impresionante que yo he visto, incluso más que Nueva York, es el de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que además todo el techo, si lo pueden googlear luego, todo el techo que pusieron lo hicieron con un artista que parece una nave espacial o un viaje en el espacio.
y lo han conservado de una manera divina. Y cuando uno entra a esos lugares, y me tocó estar discutiendo resoluciones para el mundo súper importantes, ¿no? A mí me tocó en el año 2008 al 2010, estábamos saliendo de la pandemia de aquel entonces, de la famosa H1N1, y ahí la OMS decidía todo lo mismo que hicieron ahora en la pandemia, es todo lo que teníamos que hacer los países o todas las recomendaciones de acuerdo a toda la información que íbamos recabando en tiempo real de todo el mundo, qué funcionaba, qué no funcionaba. Desafortunadamente en este gobierno, bueno, no hicieron mucho caso de las recomendaciones de Naciones Unidas, hasta nos decían que no usábamos cubrebocas, pero básicamente si uno seguía lo que pasaba en Naciones Unidas, le pagamos un montón de dinero. Acuérdense que todos los países somos miembros, tenemos una cuota, esa cuota se define dependiendo del tamaño del país. México es la 13ª, 14ª economía y con eso tienen que pagar esa cuota a Naciones Unidas, y con eso mantenemos a la burocracia de Naciones Unidas que nos da muchísimas recomendaciones. Participé en las discusiones del convenio marco para el control del tabaco, que hoy es una realidad en México. Participé en las discusiones del primer decenio de la seguridad vial. Probablemente esto no les dice mucho, pero si se fijan con atención, estamos en el segundo decenio de la seguridad vial, porque muchísimas personas se mueren en accidentes viales, en siniestros viales. ¿Y quiénes son los que se mueren normalmente? Son los peatones, son los ciclistas, son los que están justo en la parada del autobús, cuando viene la coalición del coche, los arrolla y los mata. Y esta lucha que estamos dando desde Naciones Unidas, desde esta tribuna, y me quiero referir ahora, además, a nombre de Laura Ballesteros, de la senadora Laura Ballesteros. A Laura Ballesteros yo la conocí en el año 2003, cuando me coordinó todos los jóvenes de mi campaña en ese entonces. Y después se volvió a la coordinadora de campaña, nos volvimos muy amigos, y hoy me distinguió con el honor de ser su jefe de oficina aquí en el Senado de la República. Ella decidió como uno de su agenda más importante el tema verde, le llamamos el Acuerdo Verde. Como saben, la sostenibilidad de las ciudades es un problema mayúsculo. Y eso también se discute en Naciones Unidas, Todo eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos las ciudades verdes? ¿Cómo bajamos los índices de... Hoy traemos una discusión, los objetivos del desarrollo sostenible, que los conocen, son 17 por ahí o 18, y estamos aumentando las temperaturas. Y el objetivo es ahorita no aumentarlas en más de 2 grados centígrados, más disminuirlas, y eso no lo hemos logrado. Como tampoco hemos logrado disminuir el número de muertos por siniestros viales. Como tampoco hemos logrado, o eso sí lo hemos logrado en México, disminuir el número de muertos por tabaquismo. Y así podemos irnos de todas las métricas que Naciones Unidas tiene, de qué se mueren los mexicanos, de qué se mueren. Cuando yo llegué a mi primera discusión, y lo digo porque además me entusiasma mucho lo que van a discutir en unos momentos ustedes. Cuando llegué a mi primera discusión a Naciones Unidas representando a México, y de repente digo, ¿cuáles son las enfermedades de México?, decía Margaret Chan, y ponían las gráficas. Y no lo van a creer, México era el segundo país más importante con obesidad infantil, después de Arabia Saudita y después de algún otro país. Y México es uno de los primeros países, junto con Arabia Saudita, con diabetes. Y cuando uno ve, y googlealo también, ahí hubo un fotógrafo hace 10 años que fotografió qué comemos los mexicanos y publicó cerca de 100 países, se fue a 100 familias durante una semana y retrató todo lo que comían diferentes familias. La foto de México es impresionante. Comemos mal, no tenemos suficiencia en medicamentos, nos medicamos mal, en fin, yo creo que todo hemos hecho mal durante muchos años, y hoy ustedes tienen esta enorme oportunidad porque en muy pocos años van a entrar a la vida real. Los que quieran ser diplomáticos, ojalá que puedan entrar al Instituto Matías Romero y puedan ser parte del Servicio Exterior Mexicano y puedan representarnos con todo el orgullo en el sistema de Naciones Unidas, donde además pues, cada 4 o 5 años los van a cambiar de sede. Los que quieran ser abogados, evidentemente, pues tienen ahí
muchísimo que hacer para reformar todo el tema legal de México. Hoy desde esta trinchera, junto con la senadora Laura Ballesteros, a quien le agradezco mucho la oportunidad de esta experiencia, estamos dejando un granito de arena para incidir en estos temas de ciudades sostenibles, en temas de acuerdo verde, en temas del cambio climático que son sumamente relevantes. No los quiero aburrir más con más rollo, pero lo que sí les puedo decir es que esta oportunidad que hoy tienen de estar aquí en el Senado de la República, yo pocas veces lo he visto, Tenemos una sede alterna que es la Comisión Permanente, donde hay 32 curules como estos, donde todos los miércoles se reúnen los diputados y senadores en Comisión Permanente, que es el recinto que normalmente nos prestan. Este tiene mucho más restringido, y la verdad es que me felicito y los felicito porque es un gran logro para la UVM, para la rectora, para ustedes. Disfrútenlo, gócenlo. En unos breves momentos nos pasaremos al piso 14, donde ya tendremos el resto de la sesión en los próximos días, pero esto es histórico. Es de que gócenlo, y a nombre de Laura Ballesteros les damos la bienvenida y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Toscano. Y bien, para continuar con nuestro evento, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de Ciencias Sociales en la Universidad del Valle de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a los trabajos presenciales del 7º Modelo de Naciones Unidas VMUM 2024. En esta ocasión, el tema central son los retos de la Agenda 2030. Los días 2 y 3 de mayo se desarrollaron las sesiones de forma virtual, en donde ONU Mujeres y ONUDI llevaron a cabo sus trabajos y pudimos percatarnos de los retos que representa esta Agenda 2030. Como ya se demostró los trabajos de la semana pasada, existen muchos desafíos para llegar a las metas de esta agenda. Por eso es evidente que debemos acelerar los pasos para promover medidas que nos lleven a un mundo de paz, una sociedad incluyente, a través de los diálogos intergeneracionales. Sin duda, la tecnología nos puede ayudar a conseguirlo. Quiero agradecer desde la Dirección Nacional de Ciencias Sociales al campus Coyoacán-Tlalpan por haber aceptado el reto de organizar este evento institucional. Especialmente a la rectora, la maestra Gabriela Reza Borja, quien de alguna manera le pedimos que haga extensivo este agradecimiento a todo su equipo de trabajo por su gran profesionalismo. También quiero agradecer y dar un reconocimiento especial a la senadora Laura Ballesteros Mancilla, al maestro Miguel Ángel Toscano, a la maestra Nayeli de Jesús Sánchez por hacer posible que estemos en este recinto tan importante para nuestro país y para ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia significativa. En este sentido, también quiero agradecer a Daniela Castel por facilitar y conducir el proceso para que hoy estemos aquí. Delegados, los exhortamos a reflexionar sobre su papel para resolver las grandes problemáticas del mundo actual. Su pasión, su mirada fresca y joven dará frutos en las resoluciones a las que lleguen mediante el diálogo abierto y franco y la construcción de acuerdos incluyentes del apoyo de los países que ustedes decidieron representar. En este ejercicio de liberación, ustedes podrán adquirir habilidades blandas que serán útiles para su vida estudiantil y, por supuesto, profesional. También les ayudará a ampliar sus redes profesionales. Finalmente, agradezco a la maestra Dora Isabel González Ayala, quien nos dictará la conferencia magistral, muchas gracias, por apoyarnos en la formación de nuestros futuros internacionalistas. Mucho éxito a todos.
Los trabajos de estos 2 días enriquecerán su proceso y sus habilidades. Muchas gracias, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenos días. Agradecemos las emotivas palabras de la doctora Luna. Bien, daremos paso al secretario general del modelo, Rodrigo González Valdés, quien dará lectura de su discurso. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, distinguidos compañeros de presidio, distinguidos invitados, delegadas y delegados. Es un gran honor para mí dirigirme a ustedes para dar este discurso inaugural en la 7ª edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Valle de México, VMUN 2024, en el cual tendrán la oportunidad de debatir, colaborar y encontrar soluciones a los desafíos más apremiantes de la comunidad internacional. En primer lugar, quiero resaltar la importancia del trabajo constante que cada uno de los aquí presentes desarrollará durante los siguientes días de debate y en los cuales sus voces se harán escuchar. Cada uno de ustedes tiene una voz única y una perspectiva valiosa que aportar a estos foros. Es crucial que participen activamente en las discusiones, que escuchen a los demás y trabajen juntos para encontrar soluciones a sus tópicos. La diplomacia y la resolución de conflictos no son tareas fáciles, requieren compromiso y dedicación. Es esencial que mantengan enfocados y comprometidos en el proceso, incluso cuando las cosas se vean complicadas. Quiero destacar la importancia del enfoque internacional, que a menudo los desafíos que enfrentamos no conocen fronteras y requieren una colaboración y una cooperación sumamente fuerte. Por ello, es que ustedes dentro de su comité resolverán los tópicos más urgentes de la mano de delegados y de sus mesas. Todo esto sin dejar de lado y estando atentos a las necesidades y preocupaciones de sus próximas delegaciones y comunidades a las que hoy ustedes representan. A través de este proceso, tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades importantes como el liderazgo, la comunicación, la negociación y el trabajo en equipo. Habilidades que les serán valiosas no solo en su vida académica y profesional, sino también en sus vidas personales. Hoy les insto a que aprovechen esta experiencia al máximo. Sean valientes de sus intervenciones, escuchen con empatía las perspectivas de los demás y defiendan con pasión aquello en lo que creen. Este es el momento de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común: construir un futuro más justo, pacífico y sostenible para todos. Recuerden que cada palabra que pronuncien, cada propuesta que presenten, tiene el potencial de impactar directamente en la vida de todos los aquí presentes. Su compromiso y dedicación con este modelo de Naciones Unidas puede inspirar acciones concretas que generen un cambio significativo en la sociedad. No subestimen el poder que yace en sus manos como delegados. Ustedes representan la voz de sus naciones, comunidades y generaciones futuras. Su participación activa y sus decisiones informadas pueden ser el catalizador de soluciones innovadoras y transformadoras que trasciendan las fronteras y promuevan la paz y la prosperidad global. En este desafío les animo a ser creativos, a pensar en grande y a no temer a los obstáculos que puedan surgir en el camino. Cada debate, cada resolución, cada compromiso que asuman aquí puede ser el primer paso hacia un mundo mejor y más equitativo para nosotros. En el complejo entramado de la situación internacional, nos enfrentamos a una realidad desafiante, donde los riesgos y amenazas acechan a los más vulnerables. Los conflictos bélicos persisten en diferentes rincones del mundo, dejando a su paso un rastro de devastación y desplazamiento forzado. Son millones los que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad y refugio, enfrentándose a los peligros inimaginables en su búsqueda por una vida digna. Es imperativo que como comunidad global adoptemos medidas concretas y efectivas para proteger y garantizar los derechos de los refugiados y los desplazados. Debemos ofrecerles un refugio seguro, donde tengan acceso a la atención médica, educación y oportunidades para reconstruir sus vidas. Además, es fundamental trabajar en la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas, donde cada individuo sea valorado por su humanidad, independientemente de su origen
o de su condición. El diálogo intergeneracional juega un papel crucial en este proceso, ya que nos permite aprender de las experiencias pasadas y presentes y trabajar juntos para forjar un futuro más justo. En este sentido, es fundamental que ustedes, como agentes de cambio, participen activamente en la implementación de protocolos internacionales y en la promoción de valores personales que contribuyan a la lucha contra las intimidaciones internacionales. Sin embargo, estos protocolos no pueden ser eficaces sin la participación activa y el compromiso de todos los actores involucrados, desde ustedes como representantes de una nación y la sociedad de la cual hoy ustedes tienen su voz. Es por eso que es importante que ustedes asuman su responsabilidad y se informen sobre los protocolos internacionales de los esfuerzos globales para combatirlo, pero también significa promover los valores que cada uno de ustedes trae desde sus hogares. No tengan miedo a soñar en grande y a trabajar duro para alcanzar los sueños que cada uno de ustedes tiene. Recuerden que cada pequeña acción cuenta y que juntos se puede marcar una diferencia. Hagan que su voz sea escuchada, que su trabajo tenga un impacto y que su liderazgo inspire a otros. Por último, quiero recordarles que este modelo de Naciones Unidas no es simplemente una simulación, sino una oportunidad para empezar a hacer una diferencia real en el mundo. A través de sus discursos, discusiones, pueden contribuir a la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. En palabras de Winston Churchill, el coraje es lo que se necesita para pararse y hablar. También es lo que se necesita para sentarse y escuchar. Les deseo a todas y a todos ustedes un modelo muy exitoso. Sean bienvenidas y bienvenidos a VMUN 2024. Delegados, el foro está abierto. Agradecemos el exhorto del secretario general a los delegados del modelo. Finalmente, solicitamos a la doctora Luna, directora nacional de Ciencias Sociales en la Universidad del Valle de México, haga la declaratoria de inauguración de los trabajos presenciales de VMUN 2024. Muchas gracias. Bueno, pues siendo las 10:47, declaramos formalmente iniciados los trabajos de este modelo VMUN 2024. Muchas gracias, mucho éxito a todos. Agradecemos la participación de la doctora Luna. Y bien, para continuar solicitamos a la maestra Gabriela Reza Borja, rectora de Campus Coyoacán Tlalpan, entregue reconocimiento al diplomático exdiputado Miguel Ángel Toscano. Y bien, solicitamos a nuestras autoridades en Presidium ponerse de pie para hacer la toma de fotografía de este momento. Solicitamos a los delegados ponerse de pie para despedir a nuestras autoridades. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. En unos minutos iniciaremos con nuestra conferencia magistral. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Dora Isabel González Ayala, de la cual me permitiré leer su breve semblanza.
La doctora Dora Isabel González Ayala es licenciada en Relaciones Internacionales con mención honorífica. Cuenta con las maestrías en Gobierno y Asuntos Públicos, así como también en Derecho, ambas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funge como profesora de asignatura de Política Mundial en la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán. Es fundadora de la firma editorial El Faro Luz y Ciencia y desde su sección Revista Agenda 2030. Asimismo, es fundadora y presidenta del Centro de Investigaciones de Democracia Participativa, Diplomacia Parlamentaria y realizó una escuela de formación en técnica política para sindicatos. Ha trabajado en el sector público nacional y subnacional, así como diversas organizaciones realizando proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible con países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, Rusia, Armenia, entre otros. También fue jefa de Asuntos Internacionales en la Junta de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados Federal. Respetuosamente, le indicaremos a nuestra conferencista que su disertación tendrá una duración de 40 minutos y 15 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestra. Muy buenos días. ¿Cómo están? Lo estoy desmañanando, ¿no? Porque no sé de dónde vengan, vienen creo que de varias entidades, lo que me están platicando de la Universidad del Valle de México. Entonces tienen que estar bastante atentos y abusados a lo que va a consecutar, a lo que se va a realizar, porque ustedes están representando un país y un rol que, como lo mencionaron las autoridades, más allá de entenderse como una simulación, pues representa una forma de ustedes tomar un desafío y prepararse para la vida profesional. Entonces les voy a dar esta conferencia que va a buscar concientizar, por un lado, lo que representa nuestra hoja de ruta de la Agenda 2030, que es el mayor tratado, el mayor acuerdo de todos los países miembros de Naciones Unidas, que busca transitar lo que es obvio, qué se necesita en lo social, qué se necesita en lo económico y en lo medioambiental. Y de ello también que ustedes piensen cuál es el rol que las naciones tienen, porque están siendo actores. No sé si han visto ese concepto teóricamente, o sea, el actor está jugando un escenario, no es que sean ustedes cuando se despiertan de su cama, platican con sus papás, andan con la novia y el novio o con quien sea, sino que están representando los intereses de su nación. Y si lo hacen con ese papel, se darán cuenta de las dificultades que representa llevar a convenios. Y una pregunta que nos vamos a hacer todos en estos momentos: si la Agenda 2030, ahorita voy a manifestar distintos logros, pues ¿por qué estamos como estamos? ¿Sí? He ahí el desafío que nosotros vamos a tener que transitar. Entonces, para empezar, quiero que observen en las cuatro paredes y dónde están ustedes parados, dónde están sentados, y observen que esta es una sede de un poder de la nación, que es el Senado de la República. El sistema de Naciones Unidas, lo digo así, se inspiró en el sistema parlamentario. Tiene el mismo módulo y la misma forma. Tenemos una mesa directiva, hay un presidente que es temporal, bueno, cada país tiene sus estilos, y hay un representante en una asamblea que tiene un voto de calidad. Y se llevan acuerdos. El sistema parlamentario, que es el más antiguo, sí, es más antiguo que el propio sistema de Naciones Unidas, es el que inspiró a crear primero la Sociedad de Naciones y segundo la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, y luego les dejo de tarea para que lo investiguen, porque como vieron en la semblanza, vengo de practicar la diplomacia parlamentaria, existe algo llamado la Unión Interparlamentaria.
y esa fue creada desde el siglo XIX, casi a finales del siglo XIX. Sigue existiendo ahorita. Y hoy en día los parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados forman parte de esa unión. Cuando no existía un sistema de Naciones Unidas, y sabemos que la Sociedad de Naciones fue obsoleta en su momento, porque se retiró a personas, que es algo que también vamos a hablar y lo voy a dejar en el tintero, pues quien resolvió las cosas fueron los parlamentarios. Y eso es la diplomacia parlamentaria, un ejercicio como legislar, controlar, encargarse de la cuestión de la fiscalización. Es un ejercicio antiguo, una práctica antigua que llevan los parlamentarios y que inspiró después a las delegaciones, porque tiene un sistema prácticamente de consenso que busca que a pesar de las diferencias se pueda transitar en los acuerdos. Entonces esa es la primera de las cosas que quiero que ustedes parados aquí en el Senado concienticen, que fue el Parlamento el que inspiró al sistema internacional de Naciones Unidas. El segundo de los puntos es que quiero que pensemos la Agenda 2030 y lo que está sucediendo en estos momentos, y ustedes su papel desde dos vías. La primera, que son estudiantes, jóvenes mexicanos, en una época en nuestro mundo y país que está pasando, diríamos los estudiosos de relaciones internacionales, en una coyuntura donde un orden se está acabando y está surgiendo otro. Es ese bucle que ustedes pueden, toco madera, ojalá que no nos toque tan mal, pero que ustedes pueden observar previo a la Primera Guerra Mundial. Una época donde tuvimos una gripe española, donde las naciones estaban en una alta tensión, donde parecía que el sistema y los acuerdos y el orden no se obedecían del todo, donde se tomaba un exceso de nacionalismo, y añadido a todas esas cosas, porque eso no había en esas fechas, arrasando y teniendo encima el cambio climático y sus efectos. No es por espantarlos, tampoco es que lo deseen, pero ustedes y su generación, de las juventudes de esta época, les va a tocar un tiempo difícil, de muchos cambios y transiciones. Por tanto, yo los voy a exhortar como personas, como jóvenes que son, que piensen esto y analicen en dónde se quieren ver y qué tan en serio se van a tomar el trabajo que se va a hacer en este modelo de Naciones Unidas. Y pues obviamente que pues su deber es titularse, egresar y darle algo a su nación, y como ciudadanos globales pues para el mundo. Quiero que lo concienticen así. Y la otra parte es que están siendo delegados de una nación, y si hicieron o han hecho bien su tarea, van a hacer lo siguiente. Me imagino que cada quien estudió la personalidad de su país, ¿sí? Porque hay una personalidad histórica que se suma con algo que ya está ahí, que va transitando con el tiempo y quizá va reformándose o adaptándose, pero se mantiene por su condición geopolítica y también su condición como personas, ¿sí? Sociedad. ¿Qué es el Estado? Pues la composición de territorio, sociedad y gobierno, ¿no? Y por el otro lado, el régimen o la institución, las personas que en ese momento están tomando las decisiones, porque es algo un poco más de las ciencias políticas, pero lo dejo para que aquí me comentaron, pues estudiaron relaciones internacionales y derecho, que es el neoinstitucionalismo. Los invito mucho a que investiguen sobre eso, donde las instituciones están compuestas por los actores que forman parte, donde tienen un modelo, pueden tener una corriente ideológica, pueden tener ciertos intereses colectivos, y son los que aciertan o no en el rumbo de una nación. Sí, eso es lo que ustedes tienen que percibir. No pueden imaginar a un Putin decidiendo, por ejemplo, que va a acabar con la guerra en Ucrania cuando su interés está vulnerado, o un Macron promoviendo que exista la guerra, ¿sí? Entonces, son personalidades que están adheridas a ese interés nacional y la personalidad del régimen en el momento. Esa es la tarea que debieron haber hecho.
Y la tercera son los asuntos de la coyuntura que van a analizar en sus mesas. Todo eso transversalizado a la Agenda 2030, con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así que yo les voy a ayudar a abonar, a entender o concientizar dónde estamos parados con esta agenda post-2015. ¿Sí? Lo primero de ello es que antes de esa agenda, del 2000 al 2015, existían los objetivos del desarrollo del milenio, que si esto les parece idealizantes, los anteriores eran, pero parecían salidos de otro planeta, ¿no? Eran principios doctrinarios, sí, de un deber ser, que están bien. Pero el problema cuando llegamos a 2015 es que detectamos que no había manera de vincularlo institucionalmente. Y entonces se crean estos objetivos del desarrollo sostenible, donde tiene a la vez metas e indicadores. Y uno de los grandes brincos históricos que hace los ODS es que crean primero lo que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para dar seguimiento a los mismos. Y segundo, crean un mecanismo de alianzas donde buscan que se legisle y se lleve a cabo políticas públicas institucionales, de manera que por lo menos hubiera una forma dentro de la nación de decir que están comprometidos con los objetivos y pudiera mejorarse la institución. Y sí, tuvimos avances con eso, hay que reconocerlo, pero el tiempo nos alcanza más rápido, ¿no? O sea, dentro de esos avances, en el caso, por ejemplo, de México, el Plan Nacional de Desarrollo puso una alineación ahí, ¿no? Para bien, para mal, eso ya es una cosa de evaluar. Se creó una página y una oficina de la Agenda 2030 desde la administración anterior, donde México dijo, a ver, de la pobreza, pues no voy a quitar 100% mi pobreza, ¿sí? Voy a nada más a reducir la pobreza 15%, de acuerdo a mi presupuesto y mis condiciones. Y así lo hizo con cada uno de los objetivos. En cada nación pasó lo mismo. En el ámbito parlamentario se creó la Estrategia Nacional Legislativa y el Senado de la República tiene un comité especial de la Agenda 2030, que es parecido a las comisiones, pero con atribuciones un poco más limitadas. Y la Cámara de Diputados tiene un grupo de trabajo que da seguimiento y lo que busca es detectar qué leyes deben de estar armonizados a la Agenda 2030. También en el ámbito del Poder Ejecutivo pueden tener oficinas de enlace las alcaldías, los municipios, el gobierno del estado, y tienen que estar rindiendo cuentas o informes que se presentan a Naciones Unidas y que cada tiempo le corresponde a un país, ¿no? A nosotros nos tocó hace 2 años, ¿sí? Entonces se presentó ante Naciones Unidas y se presentaron los resultados, ¿sí? Así cada nación. Eso se les llama forzar, engranar mecanismos institucionales que permitan darle seguimiento, y fue un gran avance. También obligó a que las alianzas no solo fueran entre gobierno, sino que se hiciera entre empresas, sociedad civil, y que todos estén integrados en los programas y fondos que tiene Naciones Unidas. Eso para las personas que más adelante quieran participar, pues va a ser un mecanismo que se va a mantener, y deben de conocer cómo es este programa de cooperación internacional para el desarrollo y los fondos que tienen cada una de las agencias de Naciones Unidas. Sí, es una manera en la que ustedes pueden tecnificarse en esa materia. Pero ahora sí vamos a hablar pues del otro. Pues qué bonito está lo institucional, ¿no? Fotos, se hicieron mecanismos, se hicieron reformas, porque se hicieron reformas. Por ejemplo, aquí se reformó en el artículo 4 sobre justicia ambiental, ¿no? Y eso fue por este pie que exhortó Naciones Unidas, ¿no? Con la Agenda 2030. Pero entonces, ¿por qué en el mundo sigue habiendo tanta desigualdad? Que es el primero ODS, donde la concentración de la riqueza está en el 10% de la población. ¿Por qué sigue habiendo hambre? ¿Por qué estamos mal en salud y más pasando la pandemia? ¿Por qué seguimos teniendo problemas con el agua? ¿Por qué tenemos un problema de cambio climático donde cada día estamos peor? Porque no creo que, y más los jóvenes somos más conscientes en eso, ¿sí?
que cada día hay un desastre natural de alta magnitud, más continuo y con mayores afectaciones, y que va a seguir siendo muchísimo más continuo, que se sigue desapareciendo especies, que sigue habiendo corrupción, que parece que la cuestión de la inseguridad ha aumentado no solo en nuestro país, que aquí vivimos un problema con el crimen organizado, sino estamos viendo conflictos en Rusia y Ucrania, y ahorita lo que está sucediendo en Israel, ¿no? Y con Hamás, y que ya se amplió en la región. Entonces, ¿qué pasó? La base de eso es que debe existir voluntad política, y también podría decir la voluntad ciudadana, pero hay circunstancias, y eso es lo que ustedes deben de entender, de por qué quien está en la toma de decisiones o la ciudadanía no sabe cómo acercar y hacer que el rumbo que está llevando cada nación y el mundo pueda cambiar. Yo les preguntaría, ¿por qué hay más pobreza? ¿Cuál sería la respuesta? Lo dejo abierto para que nos interactuemos tantito. ¿Quién quiere contestar? Sin temor al micrófono, porque ya no deben de tenerlo. O sea, van a estar participando como delegados y grabados. Es hasta obvia, ¿eh? ¿Por qué hay más pobreza y desigualdad? ¿Y esos recursos de dónde vienen? ¿Por qué no están ahí, bien distribuidos? Ese es un factor. ¿Qué más? Bueno, el cambio climático está agudizando eso, pero hay una condición sistemática que nos mantiene así. Apriétale al… Ok. O más fuerte. Es que en sí no es que haya haya más pobreza, sino más bien los recursos se encuentran centralizados y no se reparten a aquellas personas. Entonces hay gente más rica y por lo tanto hay gente más pobre. Sin descartar que ustedes como ciudadanos pues deben de procurar utilizar menos plástico, menos agua, pero ¿quién se consume la mayoría de los recursos? Las empresas, que de cierta manera deben de, o supuestamente deberían de pasar por una revisión, regulación del Estado, el gobierno. Bueno, el Estado, porque digo, hay varios poderes más que el gobierno, ¿no? Pero esta parte elitista que nosotros tenemos, donde vemos, por ejemplo, a Greta Thunberg demandar por qué no han cambiado la cuestión del mercado de carbonos, por qué hay una mala distribución, por qué se desperdicia tanta comida, por qué las empresas, en su caso, pues concentran toda la riqueza, que aquí hay otro asunto, ¿no? O sea, ¿vivimos en un mundo de hidrocarburos todavía? Sí. Que la transición no es inmediata, no puedes hacerla inmediata, pero la debes de hacer, porque si en nuestro país, por ejemplo, representa el tercer nivel en el Producto Interno Bruto, pues si lo quitaras de la noche a la mañana, nos quedaríamos con menos economía. Debes de suplantarla, el problema es cuando no lo hacen, ¿va? Entonces, tenemos estos grupos, tenemos esta sección de un modus operandi que no nos favorece a nadie, ¿sí? Y la historia nos da una lección, que a veces debe haber un choque histórico para obligar que las cosas así se den. Y esa es la coyuntura que en este momento nosotros estamos observando, ¿sí? En su momento fue los derechos sociales, ¿no? Laborales. Hoy en día es eso, con estos nuevos formatos laborales donde tenemos empresas multimillonarias que no son las convencionales. Ahora las que tienen la concentración de la tecnología, de la información y la comunicación y la espacial, porque ahora la guerra es espacial. Quien controla el espacio, pues controla todo. Está el principal centro de economía por medio de las comunicaciones, ¿sí? ¿Cómo vas a sacar o cómo vas a transitar eso? Ellos están concentrando la riqueza. Y por cierto, la tecnología también contamina.
¿sí? Enviar un correo electrónico con un video contamina tanto como 10 minutos de tráfico, ¿sí? Son las cosas que ustedes tienen que observar. Y entonces cuando ustedes están como delegados, ¿sí? No es fácil ser diplomáticos. Cuando ustedes están como delegados, ustedes tienen un manual y una regla a llevar a cabo. Y el régimen o la institución en turno va a representar el interés colectivo nacional, pero quizá también otros intereses. Y ustedes no pueden salirse de esa línea, pero dentro de ella pueden lograr que las cosas pasen y sucedan de forma distinta y maniobrar dentro de esas cajas tan encartonadas el lograr de hacer negociaciones muchísimo mayores. Les pongo un ejemplo. Ahí eso lo aplaudo, no lo que pasó después, pero por ejemplo Juan Ramón de la Fuente, cuando pasó el tema de Rusia-Ucrania, hubo un momento en que muchos pidieron que se sacara de Naciones Unidas a Rusia. Y dijo, espérense tantito, ahí nosotros estábamos en el Consejo de Seguridad, porque acuérdense que están los permanentes y los no permanentes. Espérate tantito. Si ustedes hacen eso, repetiríamos el error de Sociedad de Naciones, porque entonces no hay tema vinculante para poderlo obligar. Dentro de sus límites y sus posibilidades, gracias a ese exhorto donde juntó a otros países, permitió que no pasara, algo que hubiera sido nefasto. Y que por desgracia, otra vez, está en la mesa esa duda de sacarlos o no sacarlos, ¿sí? Cuando pasó ahorita lo de Ecuador, se demandó, se pidió que se sacara Ecuador. O sea, México pues en su ofensa, obviamente porque ocuparon, o sea, violentaron la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Pero espérate tantito, ¿por qué vas a hacer eso? Sácalo si quieres del Consejo de Seguridad porque ahorita es miembro no permanente, ¿no? No pasa nada, o ponle una sanción de otro tipo, pero no lo saques, no pidas que lo saquen. Porque en momentos delicados como estos, las medidas no son las mismas. El tema de los actores que ustedes ven es que están haciendo algo que siempre han hecho en tiempos de no guerra. La diferencia es que después de la pandemia, y eso quiero que lo concienticen en su coyuntura, después de la pandemia tuvimos una caída socioeconómica mundial. Hay personas más pobres, hay menos recursos y más problemas. Y ahí es cuando se reaviva estos nacionalismos, radicalismos, porque alguien debe tomar esos recursos y no da para todos. Eso es lo que están observando. Ucrania y Rusia siempre se han peleado y lo seguirán haciendo. Israel, Palestina también siempre han tenido una disputa histórica. ¿Qué lo diferencia a nuestros tiempos? Esto, la circunstancia socioeconómica, que lo dijo el Fondo Monetario Internacional, es similar, pero con un tiempo más prolongado, a la gran recesión, al crack de 1929. No se ve tan directamente. Imagínense la gente, ustedes ya estudian la historia, tienen materias de historia. La gente que estuvo viviendo esa coyuntura no era tan consciente. Nosotros lo observamos ya de fuera, pues nosotros estamos en ese momento, ¿sí? Por tanto, yo diciéndoles eso, la Agenda 2030 como discurso, nadie puede decir que esté en contra de él. Pues todos quieren el fin de la pobreza, cero hambre, combate al cambio climático, ¿sí? Sus metas son interesantes porque son estructurales, institucionales, y te sirven para decir su país está comprometido. Pero de ahí en fuera, lo que ustedes van a observar como delegados es que van a tener un conflicto entre el deber ser y lo que pueden hacer. Y pensando en eso, pueden cambiar el rumbo de la historia a algo muchísimo peor o mucho mejor. No sé si lo han leído, si no se lo recomiendo. El autor es cuestionable, pero su libro es bueno. La diplomacia de Henry Kissinger, ¿sí? Donde él escribe en letras, pues, ¿qué piensan los personajes? Y se dice, Churchill tiene un libro que ganó Premio Nobel de Literatura, que por cierto lo criticaron por eso, pero
pero no dejó de ser Premio Nobel de Literatura, donde habla de toda la historia desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, pero visto al estilo de Kissinger, con la conversación de los personajes. Y dicen, si no hubiera existido un presidente en Estados Unidos aislacionista y se hubiera anticipado, hubiera sido otra cosa. Si en Reino Unido no hubieran sido tan aislacionistas, hubieran prevenido esa Segunda Guerra Mundial. Si en Alemania no hubieran optado por un Weltpolitik, ¿no?, en vez del sistema bismarckiano, pues también hubieran logrado que no generara un expansionismo. Si no hubieran tomado un gabinete de guerra y propagandística, ¿sí?, a favor de crear al enemigo externo, no hubiéramos tenido esa guerra. Hay muchos hubieras, y esos son los que ustedes tienen que observar para prevenir en la medida de lo posible que esto se suscite de forma peligrosa. Y quiero que lo vean en el presente y sean críticos de los jefes de Estado y de gobierno, de si lo están haciendo bien. A veces las cosas son tan obvias que a veces caemos en el punto de decir, ha de ser como una conspiración. No sé si han escuchado porque se ha puesto de moda en las redes sociales. Ha de ser una conspiración, ¿no? Lo están llevando así porque nos quieren encaminar. No, es que un factor que ustedes tienen que investigar también es lo ilógico, lo irracional, el error humano, el ensimismamiento de los países que están tomando un mal rumbo por la personalidad de su institución y de quienes están en el turno. Tienen que ser críticos sobre eso, porque es la única forma de que nosotros podamos salir del bucle en el que nos encontramos. Bueno, ¿qué pueden hacer? También eso es un factor. Espero que lo entiendan. Un día vayan a Naciones Unidas, vayan a Suiza, ¿sí? Las personas que han estado ahí pues lo mencionan. Las negociaciones, el cierre de negociaciones no se hace así en asamblea. Ese ya es el discurso preparado. La negociación se hace en pasillos, conversando uno en uno, convenciendo, ¿sí? Más que la fuerza es la sutileza de ver qué interés tiene el otro y cómo lo convenzo. Algo debe tener de interés como persona y sobre todo como nación. Son esos acuerdos con puerta cerrada los que después se ven expuestos ya en un diálogo y un discurso preparado en lo que digan ya en la asamblea o en la comisión o en donde estén, ¿sí? Ese es un tip que les doy, ¿sí? Bueno, yo les agradezco, pueden preguntar muchas cosas, yo les estoy dando luces, sí, pero pueden preguntar bastantes cosas, pero antes de eso les quiero aplaudir porque ya están aquí y eso ya es un paso importante, ¿sí? Un aplauso. Agradecemos la valiosa colaboración de nuestra ilustre conferencista, la doctora Dora Isabel González Ayala. Ha llegado el momento, jóvenes, de la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les vamos a pedir que levanten su mano y de esa manera se les abrirá el micrófono que se encuentra en los escaños. Así es que, adelante, por favor. Sonido, por favor, en el escaño 21. No sé. Ahí. Listo. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias por sus palabras. Mi nombre es Jordi Moreno y vengo del campus Coyoacán, Tlalpan. Y bueno, justamente con mi compañero vamos a participar en el Consejo de Seguridad como la Federación Rusa, pero bueno, dejando por supuesto de lado la visión rusa que para muchos es obviamente pues un conflicto y bueno, demás cosas, ¿no? Pero desde mi visión, justamente esta parte que comentó en las palabras que dijo,
me parece muy importante el hecho de que hay que seguir una línea, ¿no? Los intereses nacionales de los países no los pueden anteponer ante las necesidades, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Si los intereses nacionales de un país no van de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, no van a ir entonces los objetivos de desarrollo sostenible al plan nacional de ese estado, ¿no? Entonces, justamente es lo que en este momento se me ocurría, por ejemplo, la situación que siempre ha vivido, por ejemplo, el continente africano, que realmente desde una perspectiva realista y maquiavélica incluso, resulta mejor para las potencias mundiales una África vulnerable y en conflicto, incluso con problemas internos, políticos, terrorismo, ese tipo de circunstancias que abaratan sus recursos, ¿no? Su materia prima, que les permiten conseguir mayor acceso e influencia a esas zonas para cumplir con sus intereses geopolíticos. Y entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo nosotros, desde nuestro alcance, al menos hasta ahora como estudiantes y en un futuro como líderes mundiales, esperemos, podemos alinear tal vez los intereses nacionales a unos más compartidos con los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, en esa idea influenciar a las potencias mundiales como la Federación Rusa o los Estados Unidos para evitar, obviamente, que sigan estas circunstancias como en África, como la circunstancia con Israel, Ucrania, esas cosas que simplemente son intereses geopolíticos que si se quisieran terminar se pueden terminar desde lo que yo creo, ¿no? Y desde mi ignorancia podrían ser mucho menores, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Voy a hablar desde el realismo político, efectivamente. Primero, todos públicamente van a decir que están alineados a la Agenda 2030. Una de las grandes banderas de Rusia, porque no coincide, no con los objetivos, porque, repito, los objetivos no tienen otra complejidad, es una cosa obvia, ¿no? O sea, son cosas obvias, pero no le dicen Agenda 2030, dicen, bueno, pues es que mi programa de gobierno ya ve esas cosas, por decirlo así. Pero una de las cosas que ha apostado Rusia ha sido a las lenguas, al entendimiento, al diseño de las lenguas indígenas y originarias. Esa fue la apuesta de Rusia en utilizar la Agenda 2030. Que por cierto, esa es otra cosa. Ya en estas fechas ya tenemos personas revisando la Agenda 2030 para hacer una agenda post-2030, para el 2045. Y cosas que van a estar seguras ahí va a ser la inteligencia artificial, la cultura y otros temas. Pero, por ejemplo, el Consejo de Seguridad es plenamente realista y elitista. Se basó en esta teoría wilsoniana del sistema de los 4 policías. Si ustedes se preguntan quiénes tienen veto en el Consejo de Seguridad, no son todas las naciones, son las naciones legítimas que pueden tener bombas nucleares. Van a decir, bueno, ahí está Irán, sí, pero eso ya es pos ese orden, ¿no? O sea, pos del orden de Versalles, porque seguimos en el orden de Versalles, ¿sí? El otro no sé cómo se va a llamar, no sé, de Shanghái, una cosa así, ¿no? Pero seguimos en el post-Versalles, ¿sí? Y eran los legítimos en utilizarlo. China ya estaba ahí, aunque China todavía no pasaba por la República Popular China y todo este ciclo. Y Rusia es uno de ellos, ¿sí? Rusia tiene derecho a veto. Y el conflicto que nosotros estamos revisando y observando es un aire que dejó destellos, como las estrellas que desaparecen pero siguen reflejándose, de la Guerra Fría, en que el interés geopolítico en el conflicto está en mantener su espacio vital, que es histórico, y del otro lado debilitarlo porque hay intereses energéticos en la zona y personajes, ahí no voy a decir porque está siendo grabado, pero ahí lo googlean, ¿no? Pero hay socios específicos interesados. En África
Después de la denominada Primavera Árabe, también lo dejo en el tintero para que ustedes lo observen, antes de la Primavera Árabe había un principal socio comercial de la región del Magreb. Post Primavera Árabe, que es un mal término, pero así se le conoció, ya era otro socio comercial y coincide con el uso de los aparatos electrónicos que tenemos. Y la pregunta es, ¿cómo logramos cambiar eso? Pregunten ustedes cómo se logró la independencia de las colonias en América. Tuvo que entrar un Pepe Botellas en un conflicto de guerras napoleónicas en España. ¿Cómo se dio la independencia de las colonias en la región árabe y, bueno, parte también de África, que quedaron independizadas? Pues tuvo que pasar otro conflicto entre potencias para que éstas pudieran independizarse. Y también de un teórico igual wilsoniano que buscaba que no existieran colonias. La historia nos dice que antes que buena voluntad debe conjuntarse dos elementos: que haya el caldo de cultivo interno nacional para esa transición, porque si tu país sigue teniendo problemas sociales donde las prácticas gubernamentales van a mantener un mismo formato, por más que externamente las ayudes, van a reincidir en lo mismo. Y eso tiene que ver con la educación, con la formación, con los cortes generacionales. Les pongo un factor ahora que está el tema del Poder Judicial. Es para que nos entendamos más. El Poder Judicial en Argentina y en México no es el mismo. En Argentina pasó algo que en México no. Cuando entró todo este enfoque de derechos humanos en Argentina, estaba el peronismo y estaba una comunidad de madres buscadoras de sus hijos que habían sufrido la dictadura, que crearon una escuela de formación para nuevas generaciones en el Poder Judicial. Y entonces el Poder Judicial se formó desde adentro, cosa que en México no pasó. En México solo entró una reforma legislativa al artículo 1 y por eso seguimos teniendo problemas, ¿sí? Porque la justicia es para quien la paga, no hay esa concientización. Así pasa internamente. Debe haber ciclos generacionales, caldos de cultivo internos. Y otra, que haya una coyuntura externa, que quienes pueden tener dominio de ese país o influencia, desajuste esas condiciones y que por esos elementos puedan favorecerlo. No puede ser uno y el otro aparte, porque puede desajustarse las potencias y hasta le va peor a la nación, porque se vuelve un caos. Tiene que ser los dos elementos puestos en sí. Si ustedes buscaran, o quizá hay actores que están revisando esto de forma global, están haciendo gran política, sí. Lo que estarían viendo en estos momentos es cómo generar el caldo de cultivo interno para que cuando se dé la coyuntura, entonces ahora sí se brinque. Se ve muy global la cosa, ¿no? O sea, muy estratégica, pero es eso. Ahora, en su rol como Consejo de Seguridad, pues no está haciendo Putin algo que no sea proteger su interés nacional, ¿eh? ¿A poco va a permitir que se le quite territorio? El bloqueo económico, que ese es otro elemento, no le afectó a Rusia, lo pasó por China, lo pasa ahora por los Emiratos Árabes. Sí, esas son las cosas que ustedes tienen que observar. Estados Unidos igual, bueno, Estados Unidos sí puede cambiar entre un interés y otro, pero su disputa va a ser el que no pierda el dominio global que ya mantiene. Y lo único que haga que ceda es porque ya no le da los elementos para mantenerlo. No es por buena voluntad, es porque ya no le da, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro? A ver, aquí. Así es, ¿no? Bueno, que los Este lado. Sonido, por favor, en el escaño 4. ¿Cuál es el escaño? Sí, bueno. Adelante. Muy buenos días.
Mi pregunta es más orientada hacia el tema de ciencia y tecnología. Digo, además de ser estudiante de Relaciones Internacionales de Toluca, creo que soy el único de Campus Toluca que pudo venir. Estoy muy interesado en el tema de ciencia y tecnología. Llevo más de 6 años participando en la competencia de robótica más grande del mundo que se llama FIRST. Tiene presencia en todos los países y mi principal trabajo en estos últimos 2 años ha sido eso, llevar ciencia y tecnología a toda Latinoamérica. Me he enfocado en el área de Brasil, Honduras, he llevado equipos a mundiales de robótica de Honduras, de Brasil. Y pues más que nada mi principal problema aquí es que entre naciones latinoamericanas no tenemos esas alianzas por la educación STEM, principalmente educación STEM, o sea, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, que mucha gente las percibe como la educación del futuro. Y creo yo que es verdad, digo, a pesar de que muchos vamos a ser licenciados en Relaciones Internacionales o Derecho o alguna otra ciencia social, yo creo que la ciencia y la tecnología pues obviamente van a determinar muchas cosas. Mi ejemplo favorito es la carrera espacial. La carrera espacial definió totalmente cómo se hizo la política entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el desarrollo tecnológico, entre muchos otros ejemplos. Entonces, ¿de qué manera podríamos trabajar entre latinoamericanos para poder pues prácticamente afianzar esas relaciones y buscar pues una cooperación más cercana, una cooperación más, pues de alguna manera que nos pueda beneficiar a todos? Porque, pues digo, al final de cuentas la región de Latinoamérica es una región que creo yo que es muy fascinante. Hay una frase de Alejo Carpenter que habla sobre cómo somos una región multicultural, que somos una combinación de tantas cosas y que eso nos da una ventaja sobre muchas otras regiones del mundo. Latinoamérica tiene un sesgo histórico que viene desde la sustitución de importaciones. Es un estado de bienestar y fueron los siglos de oro del país, cosa al que no hemos regresado, y en Latinoamérica. El siglo de oro estuvo y no hemos podido retomar. Y cuando se hace el cambio de sistema, un sistema más globalizado, y no por eso digo que la globalización sea mala, es una herramienta que va a estar y hay que saberla manejar, tiene perjuicios y cosas positivas. Lo único que se hizo es hacer un acuerdo más de tipo mano de obra y una división de trabajo que ya mantenía con la sustitución de importaciones, con cierto ahondamiento en ciertas empresas más de la manufactura, o que se hizo la industrialización pero por las autopartes, ¿sí? Los grandes planes generacionales estratégicos, a veces, es decir, de 30 años, a veces en Latinoamérica se ven hundidos o pausados por los cambios ideológicos de quien está transitando en ese gobierno. Hay la mala práctica de que todos quieren poner su huellita y eliminar lo anterior. Y es una práctica latinoamericana, que algunos lo hacen menos. Por ejemplo, Brasil ya empezó a hacer en materia de industria ciertos planes estratégicos que pudo permanecer un poco más, a diferencia de la normalidad, ¿no? Uruguay igual. Si nosotros buscamos hacer un plan que sí existe, porque por eso está la ALCEA, también está el proyecto Colmena, ya vamos a tener nuestra propia Agencia Latinoamericana del Espacio, eso es el ALCEA. Tenemos nuestros satélites, ahí andan, ¿no? De repente el Morelos se cae, pero pues ahí andan, ¿no? Estos planes están. Si hay una cooperación, el problema es por qué el régimen que entra no lo mantiene, dado que quien se le ocurrió fue alguien de otra corriente ideológica. Y lo que le debe pasar a Latinoamérica para que se una es pasar ya de la época de la Guerra Fría ideológica, lo voy a decir así porque sigue siendo un sesgo de la Guerra Fría, transitar de esa idea que todo es lo ideológico y que entonces vamos a hacer bloques por lo ideológico y pensar de manera unificada en algo de gobierno. Así como está el jefe de Estado y gobierno, que ese es otro tema, o sea, el presidente, en nuestro caso, nuestro presidente es jefe de Estado y de gobierno. Pero a veces funcionaría que el jefe de Estado pues se encargue de ver el tema de la imagen pública del gobierno en transición y los que se encarguen de hacer gobierno se mantengan para mantener el plan a largo plazo. ¿Puede haber un salto histórico? Yo creo que lo puede haber. Si efectivamente nosotros nos enfocamos
en industrializar nuestros países y que el mismo Estados Unidos y China vieran una oportunidad de desarrollo transfrontera y que la población estuviera preparada. El nearshoring, ahí está. Por desgracia, el nearshoring puede ser un abuso más que una oportunidad para la nación, si no están listos. Ahora, yo diría ahí, eso ya es de mi calaña, las sociedades mercantiles existen antes de cómo conocíamos el Estado. Y creo que son más las sociedades mercantiles las que pueden provocar que los clústeres y estas ideas puedan prevalecer y que independientemente de cualquier gobierno lo hagan, ¿no? Hay muchos factores ahí. Si se les ocurre un plan, ¿no?, y quieren llegar a la administración, planéenlo en 30 años, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para que en 30 años sea así? Y esos son los indicios que yo doy, y felicidades, qué bueno que se hacen eso. Creo que ese es el futuro, la diplomacia en la tecnología de información y comunicación y lo espacial. Se los digo así, hoy en día ya es objeto de negociación la Luna, hoy en día. Sí, vean lo que está haciendo Elon Musk. Esa es la época que tenemos en estos momentos y que todavía no llega a las aulas de formación. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, jóvenes. Por tiempo, vamos a concluir esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a solicitar la presencia en escenario de nuestro director de Educación Superior de UVM Campus Coyoacán Tlalpan, el maestro Neri Yair Guzmán, para que haga entrega del reconocimiento a nuestra invitada de honor. Adelante, maestro Neri. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. La Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán Tlalpan, extiende el presente reconocimiento a la doctora Isabel González Ayala por su valioso apoyo en la conferencia magistral Lo que se avecina en la Agenda 2030, reforzar desde lo estratégico, modelo de Naciones Unidas, UVM Moon 2024, en el Senado de la República, Ciudad de México, a 6 de mayo de 2024, firma nuestra rectora Gabriela Yoconda Reza Borja y la doctora Elvira Luna Hidalgo. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor. Si nos regalan, por favor, la foto del recuerdo, estimados maestros. Maestro Neri, por favor. Muy bien. Agradecemos la colaboración y asistencia de cada uno de los presentes. Solicitamos a los delegados trasladarse al recinto donde se sonarán Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.